Estamos en la Alhambra de Granada, en el Palacio de Carlos V, donde está la sede de la exposición, una de las dos sedes de la exposición Escher Universos Infinitos. La exposición Escher Universos Infinitos está constituida por 135 obras procedentes de la Fundación Escher de Holanda, y es una oportunidad única poder ver la obra de este artista en estas condiciones porque digamos que fue el lugar donde se produce la influencia definitiva en su creación artística, ¿no? Escher visita la Alhambra en 2 ocasiones y descubre este mundo fascinante que le influirá de una manera determinante. Entonces, la oportunidad de ver esta exposición en Granada, Escher y la Alhambra y Parque de la Ciencia, ofrece una exposición única con una doble entrada, 2 puertas, es una exposición única con 2 accesos que nos muestran un Escher desde un punto de vista más plástico aquí en la Alhambra y desde un punto de vista más científico. Escher era un curioso por la ciencia, un aficionado a la matemática, a la astronomía, y esto se muestra muy bien en el Parque de la Ciencia. Para diseñar esta exposición, pues tanto Carlos Ferrater, Borja Ferrater y yo lo que hemos pensado es cómo podríamos aproximar al visitante a la obra de Escher. Hemos querido también utilizar la escala, pues eso, que por un lado la obra de Escher es una obra minúscula, son cuadros de pequeño formato, donde el artista trabaja con lentes, con óptica, para poder llegar a precisar con mínimo detalle sus dibujos. Entonces nosotros hemos querido, por un lado, enfrentar al visitante con el cuadro de esta manera, pero también cambiar la escala y llegar a hacer justo lo contrario, por ejemplo, con esta rampa, con el móvil de los pájaros y peces que está suspendido, o el Alhambra con las pantallas desplegadas donde se producen las proyecciones. Hemos querido justo hacer lo contrario, es decir, estar nosotros dentro de una obra de Escher, introducirnos dentro de la obra de Escher y sentirnos partícipes de ella como si fuéramos un pájaro o un pez. Escher, cuando acaba sus estudios en el año 21, viaja al sur, va buscando el sur, y influido por todo este mundo oriental, el del viajero del 19, este mundo de fascinación por el orientalismo, acaba llegando aquí al sur, ¿no? Al sur de España, en el primer viaje en el año 22, visita Granada, visita Córdoba y queda fascinado por este mundo islámico, sobre todo por los dibujos de las decoraciones, de las policromías, de los azulejos, por las yeserías, donde se representan figuras geométricas y se hace la descomposición del plano a partir de estructuras matemáticas. Entonces él queda muy sorprendido por esto y en un viaje posterior que hace en el año 36, junto con su mujer, se dedica a documentar y a dibujar, y tiene cuadernos con innumerables bocetos en los que recoge estas figuras geométricas, las acota y utilizará luego estos dibujos para él interpretarlos y construir su obra. Es lo que él llamaba la geometrización del plano a partir de figuras recurrentes, sin dejar espacios vacíos, ¿no? Este sistema de articulación de formas dentro del plano. Escher echaba en falta en el mundo islámico que precisamente esta descomposición geométrica de figuras se hiciera siempre a partir de figuras que no tuvieran movimiento, que fueran inanimadas, ¿no? A partir de geometría, digamos. Y entonces él intenta superar esto convirtiendo esas figuras geométricas en seres. La exposición se divide en 7 ámbitos, que son 7 aproximaciones, 7 miradas sobre los procesos creativos de Escher. Hay una mirada que se produce desde la representación figurativa, otras que van referidas a sus viajes, cómo en los viajes Escher encuentra motivo para inspiración, para representar esos paisajes naturales y paisajes artificiales del Mediterráneo, en los que la representación se produce de una forma muy personal, ¿no?
igual que la representación figurativa de los animales e insectos, en los que intenta recoger detalle a detalle, de una forma minúscula y muy detenidamente, pues esa forma de la naturaleza. Esa, digamos, que es una primera aproximación del Escher, que se encuentra después de acabar la carrera con el mundo y que intenta descubrirlo a través del viaje y a través de la representación. Y sin embargo, su obra evoluciona poco a poco hacia una posición mucho más abstracta, mucho más surrealista, mucho más personal, introvertida, que representa la última parte de la exposición, que es lo que llamamos arquitecturas imposibles, donde lo que se muestra es ese mundo onírico, ese mundo de ensoñación en el que Escher se encierra, ¿no? Y en el que cuenta esos mundos, esos universos solo posibles en el sueño. También tenemos otras fases de la exposición, otros ámbitos que hablan de metamorfosis, de geometrización del plano, habla también, hay otro apartado que habla sobre las topologías en los cuerpos tridimensionales, que en definitiva son miradas aproximativas a la obra de Escher, relativas a su relación con las matemáticas, con las estructuras cristalinas, la descomposición del mundo en fragmentos, cómo un fragmento encierra un mundo completo, es decir, que el mundo completo no está ahí fuera, sino que cualquier fragmento de una realidad encierra las cualidades de una realidad completa. Hay como una pérdida de escala en la forma de trabajar de Escher, que nos introduce en mundos que están dentro de mundos y a su vez dentro de mundos. Lo que nos habla es de esa contigüidad, los procesos de contigüidad, que creo que es una de las características más importantes de la obra escheriana, y es no tanto la continuidad formal, sino la contigüidad, es decir, él trabaja con procesos de mínima energía, con procesos de transformación basados en pequeños elementos que cambian de un estado a otro. Por eso podemos ver en esta exposición cómo un cuadrado o un hexágono acaba convirtiéndose en un lagarto o un triángulo en un pájaro, mostrando que las formas de la naturaleza están mucho más próximas de lo que en principio nosotros las clasificamos, las catalogamos. Entonces, esa manera de leer el mundo como entre ojos o con los ojos entreabiertos, ¿no? O semicerrados, donde se empiezan a confundir formas, y es una de las características más importantes de su obra. Una obra muy representativa, quizá yo creo la más representativa para nosotros en esta exposición, para los comisarios, ha sido la obra Metamorfosis 2, ¿no? Y le hemos dedicado un ámbito a toda la serie de obras relacionadas con la metamorfosis, con esta idea de contigüidad, de cambios de estado. Metamorfosis 2 es una obra que mide 4,5 metros, en la que se muestran todas las figuras que Escher utiliza en su producción a lo largo de su vida, y cómo todas esas formas van evolucionando hacia formas naturales, hacia formas relacionadas con la naturaleza, como una geometría, un cuadrado, un triángulo, un hexágono, acaban por convertirse en una abeja, en un pájaro, en un pez, e incluso, de nuevo, esas formas de la naturaleza vuelven a convertirse en unos prismas, en unos cubos, que acaban siendo una ciudad, y que a su vez esa ciudad acaba convirtiéndose en el mar. Entonces, esta obra Metamorfosis 2, que representa una contigüidad como la cinta de Moebius, continua, ¿no? una contigüidad continua, sin principio ni fin, habla de esa naturaleza, de las formas tan próximas que existen en la naturaleza y que están contaminadas unas de otras. El hecho de que Metamorfosis 2 no solo sea la evolución de una forma geométrica en una forma natural, sino que se produzcan simultáneamente varias transformaciones a la vez, es una influencia, es una referencia a algo que él había conocido en la Alhambra, en lo que él llamaba la geometrización del plano en figuras recurrentes, es decir, figuras que se transforman en otras sin dejar vacíos entre esas figuras.
en la cerámica nazarí había encontrado cómo no existen fondos ni existen primeros planos, sino que todo forma parte de una misma estructura compleja en la que el observador, cuando mira, si apunta con el ojo al fondo, pues divisa entonces la figura contraria y viceversa. De manera que existen varias representaciones o varios paisajes superpuestos a la vez uno sobre otro. Hemos querido utilizar la obra Metamorfosis 2, una representación fuera de escala de esta obra de Escher, para revestir el suelo, el pavimento de la rampa, de esta rampa plegada de la sala Tecnoforo de aquí del Parque de la Ciencia, porque nuestra intención era que el espectador, el visitante, pudiera andar con sus huellas, ir pasear por encima de estas figuras, de estas formas que se van transformando y evolucionando. Digamos que nosotros al andar formamos parte de ese proceso también de transformación con nuestras huellas, nuestras pisadas, formamos parte de este mecanismo evolutivo de las formas. Hemos intentado, los tres comisarios de la exposición, Carlos Ferrater y Borja Ferrater, junto conmigo, introducir y hacer que el espectador viva de una forma vital esta idea de los mundos oníricos y de los mundos imaginarios y de la arquitectura imposibles de Escher. La exposición aquí en la Alhambra tiene una producción propia que consiste en 6 obras originales del artista que han sido descompuestas, fragmentadas, para explicar su proceso creativo, acompañada de una recreación audiovisual. La exposición también, por otra parte, aquí la Alhambra está tratada como una instalación entre los muros del Palacio Carlos V, y lo que se hace es recuperar 2 ventanas hasta hoy ocultas que el arquitecto Pedro Machuca, el arquitecto constructor de este palacio, ideó en su momento, ¿no? Esas 2 ventanas, una es ventana que lleva a la escalera del tiempo, que es una escalera que está detrás nuestra ahora y que conecta este patio circular renacentista con el patio de Arrayane. De alguna manera eso nos recuerda pues todos estos mundos de arquitecturas imposibles, de las escaleras de Coseter, esas escaleras que no conducen a ninguna parte o que conducen, el plano del suelo se convierte en la pared y a su vez en el techo a través de un sistema de comunicación, de escaleras que se van plegando. Algo de esto tiene la escalera que hizo Machuca para conectar el Palacio Rotondo, el Palacio Circular de Carlos V con el patio de Arrayane. Y luego la otra ventana es una ventana que hemos llamado Cruce de Mundos, donde se produce la articulación del Palacio Renacentista con el Palacio Islámico y ese triángulo tan famoso, ese triángulo tan sorprendente donde aparecen esos mundos superpuestos. En ese cruce de mundos se produce una articulación maravillosa, única. Decía yo que son mundos imposibles porque es el único lugar en el mundo donde Oriente y Occidente se juntan, y que también habla de esas ventanas y de esos mundos en los que trabaja, esos mundos imaginarios, esas arquitecturas imposibles en las que trabaja Escher, que en definitiva son universos que vienen de un mundo y de otro y que él junta, haciéndolos como paisajes nuevos, paisajes que solo existen en la imaginación y que en la Alhambra hemos encontrado de una forma sorprendente y que se muestran simultáneamente a la obra escheriana. Escher en vida fue un artista no muy comprendido ni muy aceptado por los artistas de su época. Trabajaba unas técnicas que no eran muy reconocidas por los artistas, que son las técnicas de la xilografía, las técnicas del grabado, que se interpretaban más bien como técnicas artesanales, frente a la técnica del óleo y toda la revolución de los movimientos minimalistas posteriores. Es decir, que la obra de Escher es casi la de un mundo independiente, el de una persona encerrada en su mundo y que ve el mundo y lo interpreta como él entiende, y que, aunque él nunca se consideró un surrealista, quizá el movimiento surrealista, el futurismo, el dada,
sí mantuvo unas ciertas conexiones, ese interés por el mundo del sueño, el mundo de la imaginación, que es plasmado frente al mundo de la realidad. Hacia los años 50, digamos que fue un artista muy olvidado, más que olvidado, fue un artista muy independiente. Y a partir de los años 50 su obra empieza a resurgir, quizás con todo este mundo de los minimalismos, de las reiteraciones, de la producción reiterativa, de las series, y ese empieza a ser muy famoso, y también por esa interpretación que desde la ciencia, o ese interés divulgativo que comienza a tener la ciencia. El acercamiento del científico hacia la sociedad encuentra en la obra de Escher una forma de contarse, ¿no? Digamos que Escher lo que hace es una interpretación plástica de estas lecturas científicas que incluso los científicos encontraron en las propuestas plásticas de Escher una forma gráfica y plástica de expresar lo que ellos querían decir con la ciencia, y que le era difícil conectar con la sociedad. La obra de Escher es la obra de un aficionado a la ciencia que se acerca desde el arte a ella y que interpreta todo aquello cuanto ve en la naturaleza y lo convierte en un juego. El juego ha sido la forma contemporánea del arte. Ya Marcel Duchamp, Picasso hablaban de esto. Y Escher convierte en esas complejidades de la vida, esas formas complejas de la naturaleza, las convierte en formas muy sencillas con las que juega y las hace evolucionar hacia otras formas, hacia otro mundo. Mundos encadenados, mundos concatenados, mundos enlazados, mundos contaminados. Y eso es un juego, como él dice, un juego muy serio.